Perfecto. Muchísimas gracias y buenas noches para todas las personas asistentes a esta charla. Agradeciendo a Giles 2020 por esta oportunidad de compartir el conocimiento, de compartir con la comunidad de vuelta un poco, con toda esa comunidad que nos ha ayudado a lo largo de nuestras carreras. Entonces estamos muy felices de estar aquí, de poder compartir estas experiencias con ustedes. El tema de esta charla es la extracción continua y paralelismo para migraciones de aplicaciones exitosas. La agenda para la noche de hoy. Primero, una breve introducción, ya que Milber Champutis, quien se encuentra en la sala, es mi compañero para esta charla. También, cuáles son los problemas que suelen haber con migraciones, qué tipo de migraciones. Por ahí vamos a ver términos extraños como strangle fig en inglés. El caso de estudio en el que nos vamos a basar para que sea una experiencia más entendible, que va a servir de pivote para entender todo lo que se hizo, cómo aplicamos este proceso de extracción continua y paralelismo, la ejecución paralela y conciliación, lo que es el cambio a la fuente de verdad y los aprendizajes que tuvimos al final. Ya, primeramente, ¿quiénes somos? Mi nombre es Abraham Matus. Soy ingeniero sistemas de Ecuador. Soy desarrollador full stack senior y también me encanta lo que es el desarrollo Android. Mi pareja para esta noche en lo que es la explicación de esta charla es Milber Champutis. Es ingeniero en sistemas igual, matemático de corazón e ingeniero senior en Ruby. Fue la persona quien nos carrió, podríamos decir, por todo este desafío que tuvimos que les vamos a compartir esta noche. No sé, Milber, si te quieres presentar, decir hola. Hola, buenas noches. Igual que Abraham, estoy muy contento de poder compartir algo de lo que se ha hecho con toda la comunidad ágil. Perfecto, muchas gracias, Milber. Y un disclaimer. Somos consultores de ThoughtWorks. Esta experiencia nació del desarrollo de un microservicio con uno de los clientes que tuvimos. Estos aprendizajes eh, fueron el producto de aprendizajes anteriores de ThoughtWorks en otros proyectos que fueron transmitidos hacia nosotros, que nosotros logramos pulir un poquito más y que ahora estamos compartiendo con más personas. Perfecto. ¿Y por qué las migraciones? Sé que las personas presentes aquí deben haber pasado alguna vez por este proceso de migración. Ya sea una aplicación que no se le dio la debida importancia y a lo largo del tiempo quedó obsoleta, ¿verdad? O sea, algún desafío con un cliente en donde se quiere modernizar cierto stack tecnológico. Ahí es donde nosotros tenemos que realizar este tipo de migraciones con las aplicaciones. Sin embargo, no suele ser una experiencia tan placentera. A diferencia del proceso de desarrollo que actualmente podemos decir que está muy maduro con técnicas de integración continua, agilismo y demás, las migraciones son bastante esporádicas y suponen bastantes desafíos también al momento que uno las enfrenta. ¿Y qué es lo que suele suceder? Solemos encontrarnos con problemas comunes, como bugs en el nuevo sistema, cosas que tal vez no fueron probadas de una manera adecuada, así como tal vez reglas de negocio no contempladas. Muchas veces, si es que se nos hereda un sistema legado, no vamos a tener 100% el entendimiento de qué es lo que está pasando por debajo, ¿verdad? Así como problemas de desempeño, conectividad, cuando ya se despliegan estas aplicaciones, o inconsistencia en la información, cuando la información, ya sea en nuestras bases de datos, en nuestras estructuras de datos, en nuestros objetos, no es consistente entre estas dos versiones, la nueva y la vieja. Y me imagino que algunos de ustedes deben haber sufrido de alguno de estos problemas. Pueden poner un emoticón tal vez en el chat de Zoom solo para saber que pasaron por esto y, y sentir que les vamos a colaborar con información bastante útil. Perfecto. Entonces, sí hay personas que han pasado por estos dolores con
con anterioridad. Genial. Entonces, primero empezamos con un caso de estudio bastante simplificado, eso sí, que nos va a servir de pivote para explicar de mejor manera todo lo que se hizo y se entiende un poquito mejor el proceso. Perfecto. Sucede que nuestro cliente tiene un monolito o tenía un monolito en Ruby on Rails. Una aplicación bastante grande con muchos módulos. Podemos decir que cada uno de estos cuadritos es un módulo distinto, del cual nosotros teníamos que extraer uno de estos módulos en específico a un microservicio. Milber en este caso es el ingeniero senior en Ruby. Fue la persona quien nos ayudó con todo este proceso. Y asimismo tuvimos la ayuda de engagement anteriores o de procesos anteriores con este mismo cliente en los que ya se habían realizado migraciones. Y se nos aconsejó seguir ciertos patrones, que son los que vamos a compartirles a continuación. Entonces el objetivo fue mover todo este módulo a un microservicio independiente que pueda crecer y escalar de una manera independiente, valga la redundancia, con su propio origen de datos y con sus propios recursos físicos. ¿Cuáles eran las necesidades del negocio para pedirnos esto? Como les dije, escalar de manera independiente. Un monolito, un sistema muy grande, comienza a sufrir de pipelines cada vez más grandes, ¿verdad? Las pruebas se incrementan con el paso del tiempo. Han habido proyectos, me imagino, ustedes deben haber visto en donde un pipeline para correr pruebas se podía haber demorado hasta 45 minutos. Entonces comienza a haber un cuello de botella en todo lo que es la infraestructura. El escalar de una manera independiente permite que el monolito se desarrolle de una manera mucho más ágil. Carlos, si me puedes ayudar muteándote, por favor, para que no se filtre sonidos. Perfecto, muchísimas gracias. Ajá. Y también era una aplicación muy grande con millones de usuarios en línea. Obviamente la cantidad de información también crece. Este es otro de los factores para migrar a algo independiente. Y una pausa pequeña. Cuando tenemos este tipo de charlas siempre estamos sujetos a problemas técnicos, a dificultades técnicas. Mi voltaje eléctrico bajó un segundito. Entonces, si de repente me desconecto súbitamente, es que sufrí un corte eléctrico. En ese caso, creo que Milber está en toda la capacidad de continuar la charla. Lo mismo si es que Milber sufre una situación parecida. Gracias por este paréntesis. Como tercer punto, diferentes legislaciones. Si es una aplicación que existe en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Están sujetos a diferentes reglas. Por lo tanto, hacerla crecer dentro de un monolito es muy difícil dominar todo este negocio. Y yendo del negocio nos vamos a la falta del dominio del negocio. Es lo que pasa, los ingenieros que se dedican a los módulos tienen a veces un conocimiento muy escaso de qué es lo que hacen los demás módulos. Por lo tanto, es difícil que estas personas se pongan manos a la obra y hagan modificaciones a módulos con los que están interactuando de una manera indirecta. Por lo tanto, extraer a un microservicio nos ayudaba a delimitar muchísimo más cuál es el dominio del negocio y en dónde empezaba nuestra área de trabajo. Entonces, este fue un problema de migración. Por lo tanto, queremos comentarle de un par de tipos de migraciones, siendo la migración de Big Bang la más conocida. ¿A qué nos solemos referir con migraciones en Big Bang? Sucede cuando tenemos que migrar de un sistema A a un sistema B, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es comenzar a desarrollar este sistema B, tomando en cuenta los requerimientos del sistema A. Hacemos nuestras pruebas, las funcionalidades, poco a poco, hasta que todo este sistema B se podría decir que es un espejo de lo que hace el sistema A. Obviamente con mejoras de performance, tal vez un stack tecnológico más actual y más escalable, etcétera, etcétera. Y es aquí en donde uno hace un cambio abrupto, un cambio brusco hacia este nuevo sistema migrado. ¿No es así? Normalmente lo que pasa con ciertos sistemas grandes es, bueno, hace unos años cuando no había estas magias de Kubernetes y que nos aseguraban la disponibilidad, era generar ventanas de mantenimiento.
ya sea durante un fin de semana, durante algunas horas, cuando los usuarios usaban poco la aplicación para hacer este cambio de un sistema A a un sistema B. Y es aquí donde se suelen ver los problemas de los que conversamos antes, ¿verdad? Bugs en el nuevo sistema, problemas de conectividad o de desempeño. Sin embargo, hay otro approach que nació, la analogía, nació de Martin Fowler, quien es un reconocido desarrollador de software y también miembro de ThoughtWorks, que hizo una analogía. Se dio cuenta de que estas enredaderas, no sé si pueden ver ahí en la imagen, hay enredaderas que cubren árboles y les van drenando sus recursos. Poco a poco estas enredaderas crecen y crecen y crecen hasta que son capaces de vivir independientemente en el suelo, mientras que el árbol queda vacío al final. La analogía resulta de que si es que se puede generar un tipo de desarrollo, un tipo de proceso en el que las funcionalidades vayan poco a poco alimentándose de este sistema A, del sistema legado, podríamos decir, o del monolito, si es que estamos extrayendo un microservicio, que vaya alimentándose de este de manera secuencial y en donde nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo poco a poco, hasta que al final, cuando ya desarrollemos todas estas funcionalidades que van a estar en producción, el sistema A quede como un tronco vacío y sea nuestra enredadera quien cumpla con estas funcionalidades. En inglés, Stronghold Fix vendría a ser como que un higo estrangulador. Es como se le conoce a esta planta y por ahí podrían escuchar de vez en cuando la terminología de estrangulación cuando hablamos de este tipo de migración. Sin embargo, no es muy difundido a nivel internacional. Por lo tanto, nosotros preferimos llamarlo, usando un argot solo en nuestro grupo de trabajo, lo conocido como, como extracción continua. Así que si de repente nos escuchan decir estrangulamiento, significa lo mismo que una extracción periódica o continua a un sistema externo. Perfecto. Creo que me adelanté un poquito. Ya les expliqué qué era este patrón de estrangulamiento. Ahí está la URL si quieren conocer un poco más cómo fue concebido esta idea y que a nosotros personalmente nos ha dado muchos resultados. Para hacer una recapitulación consiste en transformar, ¿qué se refiere? Transformar las funcionalidades, tal vez en el monolito, transformar algunas cosas para que posteriormente coexista con este sistema B o microservicio o nuevo sistema y a la final eliminar lo que es viejo. Podríamos decir eliminar este tronco que queda o eliminar esta carcasa en nuestro sistema legado. Aquí hay un gráfico donde está mucho más claro cómo podemos utilizar este sistema de extracción continua. Tenemos un sistema legado con el 100% de las funcionalidades y a la vez vamos generando un nuevo sistema, que es, en este caso, para nosotros es el microservicio. Este microservicio da parte de la funcionalidad que antes daba el sistema y poco a poco se lo va reemplazando. Como pueden darse cuenta, ya no es un cambio abrupto como en Big Bang, en donde simplemente de un día a otro apuntábamos ya sea nuestros endpoints o hacíamos un deploy de un nuevo artefacto más actual, sino poco a poco conviven estos dos sistemas hasta que el nuevo reemplaza al viejo en su totalidad. ¿Cuándo funciona este patrón y cuándo no? Como pudimos darnos cuenta, funciona bastante bien para lo que son aplicaciones web, podríamos decir, ya que el protocolo HTTP con servicio REST es bastante agnóstico de qué es lo que se está usando por debajo. Entonces nosotros podemos utilizar esto de una manera bastante efectiva. Sin embargo, tal vez no funcione de la misma manera para otro tipo de aplicaciones. Podrían ser tal vez aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles, ya que eso depende totalmente de la estación de trabajo o de los dispositivos del cliente. Perfecto. ¿Y cómo comenzamos este proceso de extracción continua? Nosotros tenemos nuestro monolito en donde nuestro módulo administra, podríamos decir que administraba libros. Ya Milberg se va a referir más adelante
usando este ejemplo de los libros, en donde tenemos una funcionalidad A, B, C, D, hasta una funcionalidad N. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir migrando a este nuevo monolito. Por lo que nosotros empezamos a escribir. El primero de los pasos es simplemente alimentar a este microservicio. ¿Y cuál es la parte característica de este proceso? Que vamos a tener nuestro microservicio en producción desde el día 0. Es el objetivo. Y por eso salió el nombre de extracción continua, porque también nos inspiró bastante lo que es la metodología o el proceso de integración, entrega y delivery continuo, ¿verdad? Delivery es entrega, deployment continuo, lo siento. Fuimos bastante inspirados por esto. Entonces queremos que desde el día 1, desde nuestra primera funcionalidad migrada, digamos sea solamente el registro de libros, queremos que ya esté en producción. Es decir, obviamente en producción, pero tal vez separado por reglas de IP, por endpoints y demás del exterior. Sin embargo, conviviendo con nuestro monolito, quien es quien le alimenta a este microservicio. Y continuamos poco a poco, añadiéndole las mismas funcionalidades que ya posee nuestro monolito. Si es que pueden notar, la flechita que utilicé para la palabra escribir del monolito al microservicio está entrecortada. Esto se debe a que personalmente el approach que nosotros tomamos fue el hacerlo de una manera asíncrona. ¿Por qué escribir en este microservicio de una manera asíncrona? Para evitar afectar el desempeño del monolito que ya existía. Esto es algo que queda a su disposición. Si tal vez un monolito o su sistema legal es lo suficientemente fuerte para hacerlo en tiempo real, pueden hacerlo tranquilamente. Nosotros tomamos este approach que nos ayuda a no afectar el monolito de una manera directa. Más adelante veremos que esta línea se vuelve totalmente sólida y es cuando empezamos a hacer las cosas de una manera totalmente sincrónica. Y una vez que tenemos todas las funcionalidades en su lugar, lo que empezamos a hacer es la lectura. La lectura del microservicio hacia el monolito. Ojo que en este punto en el tiempo muy probablemente tengamos que restaurar los datos de la base de datos. Obviamente, porque si las funcionalidades fueron implementándose de manera periódica, muy probablemente los datos no son consistentes, por lo que se recomienda una migración de base de datos. Y las migraciones de base de datos dan tranquilamente para su propia charla. Por lo tanto, no vamos a ahondar mucho en eso, los tipos de migraciones que hay o cómo hacerlo. Simplemente vamos a hablar del approach que nosotros tomamos. Sin embargo, a pesar de que estamos escribiendo y leyendo en el monolito, el monolito sigue siendo la fuente de verdad. Un poco extraño, ¿verdad? Porque uno esperaría que si ya implementé todas las funcionalidades, podría hacer la migración. Sin embargo, aquí es donde entra lo que nosotros conocemos como paralelismo, o en este caso, un término más adecuado es la ejecución paralela y conciliación. No sé, Milber, si tú nos ibas a ayudar desde esta parte. Sí, gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Abe. Para continuar, una vez que ya hemos replicado las funcionalidades de nuestro dominio del monolito hacia el microservicio, y como nuestro microservicio está enteramente en producción y trabajando al mismo tiempo, los dos, el legado y el monolito, con la condición de que el monolito sigue siendo la fuente de verdad, pero trabajamos en paralelo. Para esto hicimos algunos procesos de conciliación de datos. ¿Qué es lo que deberíamos saber en este proceso antes de cambiar la fuente de verdad de del legado al monolito? Debemos saber si nuestro dominio está correctamente delimitado, si la información que tenemos es confiable, si cumple todas las reglas de negocio que se quería, si el microservicio cumple con todas las funciones del módulo y si va a soportar la carga transaccional. La siguiente, Eve. Ya. Como les decía, Eve, les vamos a poner un ejemplo de qué es lo que hicimos.
Supongamos que en el monolito tenemos esta estructura de datos. Un autor es dueño de una colección de libros. Y para el microservicio nuevo, la estructura cambia. La siguiente, por favor. Para nuestro microservicio, el mejor approach que tuvimos es que cada autor sea relacionado con un libro. Es decir, nuestro microservicio lo que iba a manejar en sí era el dominio de las relaciones. Relación autor-libro. Entonces, si ven, tenemos dos estructuras. Una que es en el autor está relacionado con toda la colección, que es del legado, y la otra es en que el autor está relacionado solo con un libro, que es la del monolito, aunque el mismo autor puede tener varias relaciones con varios libros diferentes. La siguiente, Eve. Ya, entonces, ¿cómo hicimos nuestra ejecución paralela? ¿Sí? Todas las aplicaciones que estaban leyendo del monolito seguían considerándolo al monolito como la fuente de verdad. Entonces, cuando el monolito necesitaba o leer o escribir, la función principal era, o la fuente de verdad era el legado. Entonces, leíamos y escribíamos del legado. En una forma sincrónica, hacíamos la misma cosa, leer y escribir en el microservicio. Una vez que teníamos el resultado de lo que se hizo en el microservicio, igual asincrónicamente, comparábamos las relaciones requeridas. Si es que la estructura, la relación que tenemos en el legado es equivalente a la relación que tenemos en el microservicio, hacíamos esa comparación, reportábamos en logs si es que estos datos eran inconsistentes y también teníamos un sistema para algunas aplicaciones que íbamos monitoreando estos logs. La siguiente. Perfecto. Un pequeño paréntesis aquí. Lo que se conoce como ejecución paralela y conciliación es exactamente este proceso. Es en donde dos sistemas conviven al mismo tiempo, hacen las mismas funcionalidades y simplemente se comparan el resultado entre los dos. Cuando estos son totalmente consistentes, podríamos decir que hacer la migración es totalmente segura. En el caso de nosotros, para saber si es que habían los errores o no, teníamos todo un sistema de logs y de monitoreo que nos avisaba qué era lo que estaba pasando para encontrar posibles soluciones a esos errores. Exactamente, ¿sí? Ya, además de la ejecución en línea de los requerimientos que tenía el sistema, este sistema también tenía algunos procesos calendarizados. Estos procesos calendarizados básicamente lo que hacían era cambiar el tipo de relación. Entonces, nosotros también debíamos hacer lo mismo y usamos el mismo disparador del proyecto, de estos procesos calendarizados que ya tenían. Y básicamente es lo mismo. Hacíamos la lectura de los candidatos en el legado a los que les vamos a cambiar la relación. Escribíamos este cambio en el legado y también lo escribíamos en el microservicio. Volvíamos a comparar si es que esas relaciones requeridas son iguales. Seguíamos reportando en los logs y seguíamos monitoreando los logs. ¿Sí? Entonces, todo esto funcionaba en forma paralela, los dos sistemas, y este reporte de logs y esta comparación nos servía para ir conciliando los datos, para ir viendo, a pesar de que son estructuras diferentes de datos, la información que estos reflejaban debería seguir siendo la misma. ¿Y por qué es esto importante? Es muy fácil perder de vista procesos que están en un cron job, por ejemplo, alguna tarea de rake, alguna tarea automatizada, ya que no se encuentran a veces de manera visible en lo que es el código del sistema legado y uno puede omitir esas partes de funcionalidad. Y al ser calendarizados puede que incluso sea algo que se ejecuta una vez al año y que no vamos a darnos cuenta durante el desarrollo de esa migración. Gracias, Eve. Ya, como Eve también les habló antes, que mientras se está ejecutando en paralelo, no todas las funcionalidades están disponibles al mismo tiempo. Entonces,
nosotros tuvimos la necesidad de hacer la migración final de datos desde la base de legado a la base de datos del microservicio. Para hacer esta migración, nosotros no suspendimos el servicio de las dos aplicaciones. Las dos aplicaciones siempre estuvieron trabajando. No usamos scripts de bases de datos para esta migración. Usamos un proceso por lotes, ¿sí? Que lo que íbamos haciendo, íbamos leyendo la relación en el legado que queríamos migrar, ¿sí? Generábamos las relaciones respectivas para el microservicio, las guardábamos en el microservicio utilizando los mismos endpoints que habíamos construido en el microservicio para esta inserción de datos y fuimos logueando los errores presentados. Cabe indicar que en este proceso, como ya fue después de tener la ejecución en paralelo ya algún tiempo y haber pulido y haber resuelto algunos errores, los errores en la migración de datos que se presentaron fueron muy pocos. O sea, fue alrededor de menos del 0.10% de lo que recuerdo. La siguiente, ¿sí? Ya, pero necesitamos nosotros igual, como esta migración de datos fue un proceso por lotes y de muchos datos, necesitábamos validar esta migración. Entonces, volver a comparar todos los datos del legado con todos los datos del microservicio no tenía sentido debido a que tanto el legado como en el microservicio estaban coexistiendo y mientras hacíamos la migración pudieron haber nuevos registros que no fueron considerados en la migración, sino que por el propio proceso se crearon en el legado y se crearon en el microservicio. Entonces, lo que hicimos fue una verificación utilizando estadística simple. Tomamos una muestra con el nivel de confianza súper alto, que es el 99.9%, un error de estimación del 0.5%. Usamos la función de probabilidades normales y el resultado nos dio que únicamente deberíamos comparar alrededor de 35,000 registros de los 400,000 que teníamos en ese momento. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos básicamente, ahorramos recursos, ahorramos tiempos y ahorramos tiempos de espera, especialmente de nuestros stakeholders que nos decían, ¿qué fue? ¿Cómo nos fue en la migración? Ya están las validaciones, ya pasó esto. Entonces, este approach de hacerlo con muestras aleatorias fue muy bueno. Incluso lo hicimos 2 veces porque no nos creían que funcionaba tan bonito. Perfecto. Sí, agregando la anécdota de Milber, y funcionó bastante bien. Hubo ciertas relaciones de estos libros que no eran consistentes entre lo que era el microservicio y el monolito. A pesar de que al momento que hacíamos las primeras pruebas, usamos un nivel de confianza y de error mucho más bajo. Sí. Incluso así encontramos. Entonces, un muy buen proceso y validado matemáticamente. Sí, cabe indicar que esta forma de validar en vivo utilizando los endpoints nos sirvió básicamente para 2 cosas. Pudimos medir en tiempo real y verificar el tiempo real el rendimiento de nuestra aplicación para una carga grande de datos. ¿Sí? Lo que nos permitió tener algunas reglas de escalamiento y encontrar las métricas más cercanas al escalamiento que necesitábamos. Y la otra fue que en esta migración descubrimos una regla de negocio no contemplada al inicio. Siempre se nos dijo que las relaciones eran solo en 2 niveles y había relaciones en tercer nivel, que una vez que encontramos el error después de loguearlo y verificar qué es lo que pasaba, tuvimos todas las reuniones con los stakeholders, con la gente de la empresa que sabía, claro, y nos indicaron que tenían una aplicación que básicamente era un chatbot,
que ese, por alguna necesidad de negocio especial, le habían permitido que haga las relaciones en tercer nivel. Entonces ahí se tomaron las decisiones respectivas que nos permitió solventar esa regla de negocio no contemplada. En todo este proceso, ¿qué es lo que obtuvimos? Logramos identificar y definir completamente el dominio. Nos dimos cuenta que nuestra infraestructura inicial era insuficiente, entonces agregamos procesos de escalamiento automático de nuestra infraestructura. Nos dimos cuenta que necesitábamos una estrategia de caching en el monolito que no sea la nativa que está usando Rails. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, alguno de los consumidores del monolito de Rails hacía una petición de deme todos los libros del autor Juan, ¿sí? Para Rails y su forma de hacer el caché era muy transparente, era una o dos peticiones. Pero como nosotros al mismo tiempo estábamos haciendo la misma petición a nuestro microservicio, por cada petición al monito del Rails se replicaban alrededor de 20 veces la misma petición al monolito. Entonces nos tocó Al microservicio. Al microservicio, perdón. Sí, y nos tocó implementar una estrategia de caching para controlar eso. Descubrimos giros desde negocios desconocidos e indocumentados, los que les comenté de las relaciones en tercer nivel. Y descubrimos inconsistencias en la información. La inconsistencia básica de la información que descubrimos era que existían libros que no pertenecían ni a colecciones ni a autores. ¿Sí? Eso también nos permitió todo este proceso de migración. Se logró solventar debido a que teníamos una buena estrategia de captura de los errores y de monitoreo. La siguiente, por favor. Ya. Una vez que ya nos aseguramos que la información es consistente en los dos, tanto en el legado como en el monolito. En el microservicio. En el microservicio, perdón. En todo este proceso, la fuente de verdad siguió siendo el monolito de Rails, pero ya estábamos seguros de que la misma información teníamos en nuestro microservicio. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la fuente de verdad. ¿La siguiente? ¿Sí? ¿Qué significaba cambiar la fuente de verdad? El cuadradito rojo que teníamos antes, ahí donde está el blanco, ya lo extrajimos completamente de Rails. Y toda la información que se le está pidiendo a Rails, Rails funcionaba para nuestro microservicio simplemente como un proxy. Nos redireccionaba al microservicio, el microservicio le devolvía al Rails y el Rails le devolvía esa misma información a quien se le pedía. Y el siguiente paso fue... Antes del siguiente paso, les comenté que si notaban de repente estas líneas de escribir y leer iban a cambiar a líneas totalmente sólidas. Y es porque para este paso ya hacemos llamadas totalmente sincrónicas. Ya no son llamadas asíncronas que funcionan en procesos en background, que no bloquean la experiencia del usuario que tiene el monolito, sino aquí ya comienza a consumir de una manera totalmente sincrónica. En pocas, el monolito se convierte en un cliente del microservicio para todo lo que es relacionado con libros. Gracias, Abe. Sí. Y entonces, este era como el paso previo. Teníamos nuestro consumidor que le hacía la petición a Rails. Rails identificaba que era del dominio de nuestro microservicio y le hacía la petición a nuestro microservicio. Le devolvíamos a Rails y Rails le devolvía al consumidor. Y el siguiente paso de lo que hicimos fue ya cambiar la fuente. O sea, no solo cambiar la fuente de verdad, sino dejar de usar Rails como proxy para todas las cosas que funcionaban con nuestro microservicio. Los consumidores del dominio específico que migramos dejaron de consumir directamente al monolito, consumían a nuestro microservicio,
nuestro microservicio consumía algunas cosas de otros dominios que necesitaba para armar las relaciones o para hacer algún tipo de proceso, le consumía Rails, regresaba y nuestro microservicio es el que devolvía totalmente los resultados al consumidor. Y asimismo, para otros procesos, Rails seguía siendo un cliente. Para otros procesos, Rails, para otros módulos, se necesitaba conocer ya esta información que ya no estaba en el monolito, sino estaba en el microservicio. Y es por eso que ahora el mismo monolito y los clientes pueden consumir directamente este microservicio. Sí. Ya, recapitulando. Entonces, nosotros hicimos así como utilizamos las dos cosas, el patrón Stranglehead, mientras lo fuimos construyendo y iba ejecutando, y la ejecución paralela y la conciliación de los datos y la conciliación de las reglas de negocio. Básicamente, todo el trabajo que hicimos fue el uso de estas dos estrategias o técnicas o como le quisiéramos llamar. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes de esta parte del proceso? Es que el microservicio siempre debería funcionar y estar funcionando desde el día cero. Eso nos da alertas tempranas de cualquier tipo de error o cosas que deberíamos solventar lo más pronto posible. Logramos identificar bugs sin comprometer las cosas al usuario final, ya que la fuente de verdad en el proceso seguía siendo la aplicación legada hasta que no estuviéramos seguros de que todo funcionaba bien. Nos permitió, como les decía, ajustar la infraestructura y solventar problemas de rendimiento con estrategias de escalabilidad automática y estrategias de caching. Y que los clientes de nuestras APIs que teníamos ya podrían migrar con seguridad de las APIs que estaban expuestas en el legado ahora a las APIs que estaban expuestas en nuestro microservicio. Y aunque Abe me va a decir que debo decirlo esto, aunque es un antipatrón, siempre quedaba abierta la posibilidad de hacer un rollback. ¿Sí? Claro. Lo bueno fue que no lo necesitamos. Exacto. Queda abierta la posibilidad mientras no se complete el proceso, por ejemplo, si es que se hace el cambio de la fuente de verdad y tienen problemas, siempre se puede hacer un rollback. Aunque el objetivo es a la larga que ese código que existía en el sistema legado o en el monolito sea eliminado. Sí. Porque ese es uno de de los objetivos por lo cual se hace todo este trabajo, reducir la carga que tal vez este monolito tiene, reducir la cantidad de pruebas, reducir el peso del artefacto, reducir la cantidad de interacciones, ¿verdad? Sí, que en ese momento acaba de indicar que justo antes de nosotros hacernos cargo de esto como equipo, gente de nuestro cliente intentó hacer ya una especie de mejora de este tipo de relaciones dentro del monolito. Y ahí tenían como dos cosas que hacían lo mismo dentro del propio monolito. Entonces ejecutamos como este mismo approach dentro del monolito. Fuimos construyendo, acabando de construir en paralelo y fuimos eliminando. Eliminamos código eliminamos data redundante. Antes de en realidad podernos hacer el microservicio, eso fue como un buen tiempo pasamos encontrando o sea, nuestros clientes tenían identificado el problema y fue lo primero que nos pidieron, vean, pero primero hay que arreglar esto. Exacto. Sí, y utilizamos el mismo approach. Ajá. Así es. Y con estos aprendizajes podemos dar concluida la charla. Sabemos que es mucha información para procesar y que tienen bastantes preguntas que hacernos tal vez. Entonces, este es el tiempo y si me corrigen, después de esto no hay más charlas, ¿verdad? No, no hay más charlas, es la última del día. Perfecto. Entonces no estamos con la presión de nuevos expositores. No, para Entonces, nada. Si hay preguntas, puedes tomarlas y contestar sin problema. perfecto. Entonces aquí estamos
contestar y solventar cualquier duda que tengan respecto a este approach. A ver, Por favor. entonces voy a empezar a leer algunas de las preguntas. Ya. Hay preguntas. Sí. ¿Cuándo o cómo comparas la respuesta del legacy y el microservicio? Es decir, envías al microservicio la consulta y la respuesta del legado para que allí mismo se compare. Ah, ¿cuál era la pregunta? ¿Le puedes repetir, por Ya, favor? Que no encuentro el chat aquí. ya. ¿Cuándo o cómo comparas la Al- respuesta del legacy y el microservicio? Es decir, envías al microservicio la consulta y la respuesta del legacy para que allí mismo se compare. Esa es una muy buena pregunta. Y podría funcionar. En nuestro caso, lo que hicimos fue comparar en el monolito. El monolito era suficientemente fuerte, tenía una muy buena estrategia de trabajos en background que se podían ejecutar. Y debido a esto fue que utilizamos este approach. Por lo tanto, esta comparación de la información se hacía en el monolito, en procesos de background que no bloqueaban a la experiencia de usuario o los procesos del monolito. Sin embargo, existe la posibilidad de que se haga tal vez esta misma comprobación en el microservicio, dependiendo de la regla de negocio. Hay ciertas reglas de negocio que podrían servir en esa parte de la aplicación. Porque, por ejemplo, si al principio, pongamos este caso hipotético. Al principio, nosotros estamos utilizando el monolito. Nuestro monolito en Ruby on Rails es la fuente de verdad. Entonces, si consultamos los libros, vamos a extraer del monolito. Posteriormente, extraemos del microservicio, ¿verdad? Se devuelve al monolito y con estas dos colecciones de libros las podemos comparar y ver si son iguales. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quisiera hacer en el microservicio? Para este caso en específico no podría hacerlo porque necesitaría enviar la información que ya consulté en el monolito, ¿verdad? Esta colección de libros a partir de un autor, tendría que enviarlo de alguna forma al microservicio y comparar ahí. Mientras el microservicio lo único que me está proporcionando es un método get, podríamos decir, que devuelve esto. Entonces, hay cosas que sí se podrían hacer en el microservicio, pero siempre hay que ver en dónde vive tal vez la lógica más pesada. Y también qué herramienta nos da la mayor facilidad, porque esto es un proceso bastante temporal, que a la larga vamos a parar su ejecución y lo vamos a descartar del monolito. Gracias, Abe, tal cual. Otra pregunta. ¿Cómo leía el microservicio del monolito? ¿Hicieron código nuevo en el monolito para habilitar esa comunicación? Ya. El microservicio no leía del monolito. Como dijo ahí, el monolito leía del microservicio. ¿Sí? Leía y escribía en el microservicio. Y sí construimos un... ¿Cuál es el nombre técnico de esta cosa? Como un wrapper de todos Una, que... fa- una fachada. Una fachada que era por donde pasaban todas las peticiones. ¿Sí? Sí, esa la tuvimos que construir en el monolito y era la que hacía las peticiones y generaba los pedidos para comparar las comparaciones asíncronas, para todas esas cosas. Sí, sí Claro, tuvimos que construir eso. Tal así cual. es. Así es, para implementar este approach, lo que hicimos fue tratar de abstraer todo lo que era relacionado con libros y mover lógicamente dentro del monolito, digamos, a un mismo paquete, a un mismo directorio. ¿Cómo se conoce en Ruby, Milver? Un módulo. A un módulo, sí. Un módulo. Y este era una fachada. Este al principio consumía del monolito, o sea, hacía consultas directas de SQL usando su ORM, pero posteriormente cambiamos a que esa función haga una llamada al API, al microservicio. Por lo tanto, a la final, aunque ya sacamos todo lo relacionado con lógica fuerte de libros del monolito, sigue existiendo esta fachada, este proxy ahí, que comunica al microservicio cuando otros módulos necesitan saber algo muy específico, tal vez de algún autor o de algún libro. Ok, gracias, Safe. Otra pregunta. ¿Tenían nuevos features durante la migración de monolito a microservicio? No me acuerdo que se haya agregado un nuevo feature. Más Mm, bien era que nosotros debíamos identificar qué es lo que estaba haciendo el monolito con respecto a lo que tenía que ver con libros.
pero no recuerdo yo que hayamos tenido un nuevo feature en medio. Ajá. No, en este caso no hubo una nueva funcionalidad que tuviéramos que haberla aplicado. Sin embargo, el proceso sí nos hubiera beneficiado bastante al hacer esto. Al ser de una manera bastante paulatina, podríamos decir, la implementación, el desarrollo de este microservicio y que a su vez estaba funcionando en producción y comunicándose directamente también con el monolito, si es que de repente surgía algún requerimiento, por ejemplo, como esto del que hablaba Milber. Digamos que la relación de autor al libro es relación de 2 niveles. Y de ahí salió otro tipo de relación. Y digo, digamos, porque es solamente un ejemplo hipotético. El giro de negocio es totalmente distinto. Por cuestiones de confidencialidad, usamos un ejemplo diferente, que a veces no tiene mucho sentido. Pero digamos que necesitamos un tipo de relación media rara y que un autor esté relacionado con un autor y a su vez con un libro. ¿No es así? Entonces, eso fue lo que nosotros encontramos en el chatbot y a la larga se descartó. En el caso de que nos hubieran dicho, hey, sí, necesitamos conservar esa regla de negocio para el chatbot, podríamos haberlo implementado tranquilamente en lo que es el, el microservicio, ya que al ser un proceso iterativo, usamos Scrum para este proyecto, podríamos tranquilamente haberlo agregado a nuestro próximo sprint como prioridad, en caso de que haya sucedido algo parecido. Gracias. Sí. Siguiente pregunta. No me acuerdo, pero bueno, ahí va. ¿Cuánto tiempo duró cada etapa? Perdón si lo dijeron antes y se me pasó. No lo dijimos, pero igual no me acuerdo. ¿Te acuerdas ahí? Cada etapa. Ajá. Las etapas internas no recuerdo muy bien, pero todo el proceso de migración en lo referente al microservicio duró alrededor de unos 7 meses. Sí, no Los sé. 2 últimos meses fueron aplicar, o sea, 2 meses adicionales, en total 9 meses, fueron actualizar los clientes web y móviles para que consumieran este nuevo microservicio. Sí, correcto. Ya. Pusieron que no usaron scripts de bases de datos. ¿Alguna razón particular por temas de bloqueos e integridad? Sí, si Dale, me dale. permites, Milber. Claro. Sí, hubo algunas consideraciones aquí. La organización con la que estamos trabajando es bastante grande, toman bastante, ¿cómo se dice?, la seguridad de la información. Los procesos para compartir muchas veces estos archivos con información sensible, ¿verdad? Iba a ser un poquito, podríamos decir, burocrático hacerlo. Generar un script de base de datos con información ahí va a significar que mientras realizábamos este proceso, habían datos siendo generados en el monolito que no iban a estar en el archivo de script de base de datos hasta que los pasáramos. Entonces, a la larga, para evitar todo este problema y ser un poquito más ágiles, decidimos ir con la opción de consumir directamente estos endpoints. A la vez que dijimos, esto va a ser lo más cercano a una prueba de carga muy, muy fuerte que va a tener el microservicio. En la vida real, dudamos de que tenga una carga tan grande, pero con esto podríamos evaluar. Y sí, sacamos información muy, muy significativa para nosotros para mejorar la infraestructura a largo plazo. Pero Sí. ustedes están en total libertad de hacer con script de base de datos o de cualquier forma con un archivo plano, si es que desean extraer los datos y subirlos a este nuevo microservicio. Sí, gracias. Sí, básicamente fueron esas las razones. Siguiente pregunta. ¿Han tenido experiencia con casos de envolver códigos legacy con microservicios con el fin de salir antes al mercado, time to market, en lugar de fabricar nuevas funcionalidades con nueva tecnología? No estoy seguro si entiendo la pregunta. O sea, si hemos tenido experiencia, esta no sería una experiencia ya que no desarrollamos nuevas funcionalidades con Java y Spring, ¿verdad, Milber? No. Ajá. Era solo el dominio que ya estaba identificado. Ujú. Si, Marcelo, si pudieras tal vez reformular la pregunta de otra manera, te agradeceríamos mucho.
Ok. Mientras Marcelo reformula, pasamos a la siguiente de Carlos. Dice, me quedaron estas dudas. ¿Qué variables se tomaron en cuenta para decidirse y pasar de Rails a Spring Boot? ¿Y qué estrategias de logs o monitoreo aplicaron en el proceso? Perfecto. En ese caso, las variables para elegir la tecnología eran más operativas. Nuestro cliente era una organización bastante grande, nació como una startup con equipos pequeños, cada equipo pequeño que usaba su propio stack tecnológico. La startup creció y a la final había muchísimas tecnologías diferentes funcionando entre sí, lo que hacía que rotar personas dentro de la misma organización sea muy difícil, como rotar a alguien que está desarrollando un backend o procesos muy, ¿cómo se dice? Muy eficientes en Rust, que se vayan a desarrollar a JavaScript y demás, y era muy difícil. Entonces el cliente quiso estandarizar un poco cuáles eran los stacks tecnológicos a utilizar, siendo Ruby on Rails el stack con el que iniciaron, habiendo algunos en Go, otros también en Java, otros en Python. Sin embargo, los autorizados para el momento que nosotros ayudamos al cliente a solventar esta situación eran Java y Python. Python todavía estaba en un proceso de depuración, lo que era toditas estas librerías, integraciones. Justamente ahí va acompañado con los logs. Entonces, los templates de los proyectos, las bases, las librerías, ya nos dan estas soluciones para loguear la información, para manejar la seguridad, etcétera, etcétera. Debido a que yo por la parte de Android soy enfocado en Java, Milver, en Ruby on Rails, y no teníamos nadie que sea un rockstar en lo que es Python que nos pueda coachar durante este proceso, decidimos irnos con Java. Fue una decisión meramente operativa a largo plazo. Y relacionado a estrategia de logs o monitoreo que aplicaron en el proceso, el cliente ya tenía implementado mismo en estas librerías y templates de proyectos lo que era herramientas de monitoreo como Logs.io y New Relic. Funcionaba out of the box cuando uno utilizaba la herramienta. Y nos ayudó bastante New Relic para Logs.io para generar consultas específicas de errores, para hacer dashboard muy, muy fuerte. Creo que utiliza una sintaxis Lucene o algo así, Ajá. muy fuerte. Mientras que New Relic era mucho más detallado en cuanto si es que había un error hasta en qué línea del código fue que cayó. Y usábamos eso para corregir cualquier error que había. Ok, Marcelo reformuló la pregunta y la voy a leer. Me gustaría saber su opinión acerca de envolver código legacy viejo, pesado, algo lento, con microservicios con el fin de salir antes al mercado, versus fabricar nuevas funciones ligeras con nueva tecnología. ¿Cuál idea apoyarían y por qué? Ah, ya, perfecto. Ahora entiendo mucho mejor, Marcelo. Muchas gracias. Creo que ahí va a ser la palabra favorita de todo consultor. Depende. Depende. Sí. Por ejemplo, puede que haya algún sistema legado con unas funciones muy pesadas, pero que a su vez son muy difíciles de entender o actualizar. He conocido casos de personas que trabajan en sistemas legados en donde no hay documentación, hay código que no es limpio, variables que no son significativas, que no tiene pruebas. Muy difícil saber qué hace exactamente ese código, pero cumple con su cometido. Al principio, en un proceso de migración, va a ser bastante difícil que las personas que se involucran tengan todo el contexto de qué es lo que está pasando por debajo. En este caso, digamos, envolver estos procesos críticos que son muy riesgosos, tratar de destriparlos y organizarlos de una manera más óptima, sería bueno envolverlos y utilizar los beneficios de esta nueva tecnología en otros aspectos, ya sea, digamos, tal vez seguridad o desempeño en otros procesos. Versus eso de fabricar nuevas funciones con funciones ligeras con nuevas tecnologías, podría aplicarse, digamos, pasó ya unos 8 meses, 9 meses, el equipo ya está en la etapa de performing. Eh, solo para darles un ejemplo, es como que la etapa de norming, storming, performing, no recuerdo bien
el orden, pero después de un tiempo los equipos son muy performantes, hacen las cosas mucho más rápido, entienden más del negocio. Ahí podría ser una buena ocasión para decir, bueno, esto que nos está causando dolores de cabeza, vamos a partirle y ver cómo poco a poco podemos irle mejorando. Ese sería un approach que personalmente yo tomaría. ¿Tú qué dices, Milber? Sí, estoy de acuerdo en eso. O sea, ya cuando el equipo conoce tanto del negocio como del stack que se está usando, es más fácil escribir nuevas cosas más ligeras, más limpias. Perfecto. Ahora sí, una estrategia que yo apoyo mucho es la de no hacer migraciones totales. Porque mientras yo paso 9 meses haciendo una migración total de una tecnología a la que no le voy a agregar funcionalidades durante 9 meses, mi competencia me gana, ¿verdad? Mi competencia tiene 9 meses de ventaja, donde fueron sacando nuevas funcionalidades. Lo que recomendaría es ver cuáles son las nuevas funcionalidades que uno quiere y sacarlas con esa nueva tecnología. Si son APIs, por ejemplo, se puede ir dividiendo, como lo que vimos en este proceso de extracción continua. Decir, hasta aquí llega nuestro código legado y cualquier nueva funcionalidad la vamos a aplicar en este otro stack tecnológico. Y cualquier refactor que tengamos que hacer al código legado, lo vamos a ir moviendo al nuevo stack. Esa sería una mejor estrategia en la que vamos agregando valor al cliente mientras no nos quedamos desactualizados con respecto a la competencia. Perfecto. Y creo que estamos casi con el tiempo. Sí, no hay Muchísimas más gracias por sus preguntas. preguntas. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes por participar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, Fue muy divertido agradecido. estar en Ágiles 2020.